Y ese himno es un recordatorio, ¿no?, acerca de la fidelidad de Dios. Yo creo que de alguna manera, si es que nosotros escudriñamos un poco nuestras vidas y vemos los detalles pequeños de nuestra vida, vamos a notar, ¿no?, que el Señor siempre ha sido fiel, Él siempre ha cumplido sus promesas para con su pueblo. Quiero pedirles que por favor abramos la escritura en el libro de los Hechos. Vamos a continuar ahora con nuestro estudio del libro de los Hechos. Vamos a abrir en el capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo, desde el versículo 14 hasta el versículo 21. La palabra del Señor dice, si es que ya lo tienen, Hechos 2, desde el 14 hasta el 21. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El Señor bendiga su palabra y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a escudriñar la Escritura, vamos a estudiar esta parte, esta porción que hemos leído nosotros del libro de los Hechos. Yo pienso que es bueno tal vez hacer un recuento bastante corto de cómo es que nosotros debemos de ver esta porción, cuál es el contexto. Y el capítulo 2 nos habla primero acerca de la venida del Espíritu Santo, ¿no? Era el día de Pentecostés, ya había sido cumplido el día de Pentecostés, era el día central, y la Escritura nos dice que todos los discípulos estaban unánimes. Nos habla también la Escritura que son 120 personas que estaban reunidos ahí en oración, en comunión mutua, obedeciendo las instrucciones del Señor Jesús. El Señor Jesús les había dicho pues que no salgan de Jerusalén, sino que esperen allí la promesa del Padre, que era la venida o el derramamiento del Espíritu Santo. Y vemos nosotros que hay señales cuando el Espíritu Santo viene aquí a la tierra, cuando es derramado en el cumplimiento de esta promesa, que sabemos que es del Antiguo Testamento y que el Señor Jesús también había hablado a la iglesia. Vemos pues que la Escritura nos dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, o sea, había una señal primero de los oídos y después había una señal para los ojos de ellos, cuando comenzaron a ver que habían lenguas de fuego que estaban repartidas sobre ellos, dice la Escritura, sobre ellos. Y producto de ese derramamiento, pues el primer don que recibe la iglesia es el don de lenguas, el don de lenguas. Y pues sabemos por la palabra del Señor de que en ese tiempo, en el día de Pentecostés, que era una de las 3 fiestas principales de los judíos, había mucha gente ahí, había bastante gente, no solamente los que eran habitantes de Jerusalén, sino judíos que vivían en el extranjero y habían venido para la fiesta. Acuérdense que habían 3 fiestas importantes en el calendario judío, y una de ellas, la que estaba en medio de estas 2, es precisamente la fiesta de Pentecostés. Pentecostés pues significa 50, dijimos, ¿no? O sea, 50. Es decir, 50 días después de la Pascua es que se cumple la promesa del Espíritu Santo. 50 días después de la Pascua. Ahora, esta porción que nosotros hemos... y observamos también de que
Ya en el final de este capítulo o esta sección que vimos, vemos, ¿no?, de que la Escritura nos enseña que había un grupo de judíos que estaba asombrados. Ellos tenían muchas preguntas entre ellos porque precisamente habían escuchado que este grupo que conformaba la iglesia del Señor estaban hablando los idiomas que ellos hablaban, ¿no? O sea, ellos no estaban en laleos, ellos estaban hablando idiomas, dialectos, como dice la Escritura. Entonces algunos de ellos, los que estaban escuchando los dialectos, es como que pues nosotros estamos en un país turístico, no sé cuál país podríamos decir, tal vez la muralla china, muchas personas van para allá, y de repente escuchamos pues, ¿no?, que alguien está hablando nuestro idioma, o un grupo de personas habla nuestro idioma, o están los franceses y escuchan que también están hablando francés, están los alemanes y escuchan que hablan alemán, están por ahí los italianos y escuchan que están hablando italiano, de repente un aguaruna peruano, escuchan también que están hablando en aguarunas. Claro, es un ejemplo que estoy poniendo. El punto es de que estaban hablando idiomas. O sea, el don de lenguas que nosotros hoy día escuchamos es una falsificación porque no se ajusta a lo que la Escritura enseña. Entonces ese laleo no es pues el don de lenguas que nosotros vemos aquí en la palabra de Dios, es dialecto. Entonces un grupo de judíos estaba asombrado, estaba atónito. ¿Qué es lo que está pasando? Eran el grupo de judíos que vivía fuera de Jerusalén y habían venido para la fiesta, y ellos decían, pero ¿qué es esto? Que estamos escuchándoles a ellos hablar en nuestros idiomas. Mira, están hablando aquí, están hablando este idioma, están hablando este idioma. Pero hubo otro grupo que nunca faltan, que estaban burlándose de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en ese momento al derramarse, al haber estado derramado en la iglesia. Y pues este grupo decía, estos están borrachos. Ahí fue donde nosotros nos habíamos quedado el domingo pasado, ¿no?, en este resumen. Y si revisamos los libros que tratan acerca del tema de la predicación, porque este es el primer sermón de Pedro, así dice Reina Valera 60, dice primer discurso de Pedro, es el primer sermón, es un sermón lo que Pedro está haciendo, ¿no? Bueno, discurso dice, pero es un sermón. Entonces vemos nosotros pues que muchas versiones de la Escritura, de la Biblia, reconocen a esto que hemos leído nosotros y todavía más como el primer sermón de Pedro. Pero yo les decía, si es que nosotros revisamos los libros que tratan acerca de la predicación, ¿no? Nosotros vamos a darnos cuenta que en estos primeros versículos se enseñan los principios básicos que en un seminario te pueden enseñar acerca de lo que es la predicación, o si los estudiamos por nuestra cuenta. O sea, ¿cuáles son esos puntos que nosotros vemos que se cumplen aquí, que son enseñados en un seminario? Primero, ponerse de pie. O sea, uno no predica sentado, predica de pie. Segundo, abrir la boca, ¿no? O sea, la trompeta, como dicen algunos, como el pastor Albert Martin dice así, pues, ¿no? La trompeta, él dice a la voz, o sea, abrir la voz y hablar con voz alta. Esos son los principios que nosotros encontramos acerca de lo que es la tarea de un predicador. Y eso es lo que vemos aquí en el apóstol Pedro. O sea, el apóstol Pedro habla con voz alta. El predicador debe hablar con voz alta. No existe un predicador o una persona que tiene, como dice el pastor Albert Martin, una trompeta muy finita. Él no está llamado a la predicación, ¿no? O sea, por lo menos estos son elementos que tienen que ver con la capacidad natural de una persona en su voz. El discurso del apóstol Pedro podemos ver que tiene una división interesante en este capítulo 2. En esta parte que hemos leído vemos que el apóstol Pedro explica con la Escritura el derramamiento del Espíritu Santo, que es lo que hemos leído nosotros desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Luego hay una segunda sección, que es la sección desde el versículo 22
hasta el versículo 36, que si el Señor nos lo permite, vamos a predicarlo o enseñarlo el domingo próximo. Y Pedro, ¿qué es lo que hace en estos versículos? Defiende el mesiazgo de Cristo. Desde el versículo 22 hasta el versículo 36, defiende el mesiazgo de Cristo. Y desde el versículo 37 hasta el versículo 42, Pedro nos dice ahora cómo fue la conversión de los primeros creyentes y cómo es que era la vida en la iglesia, ¿no? Dice el versículo 42 que es, o la vida de los cristianos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso lo veremos todavía el domingo subsiguiente, ¿no? En el capítulo anterior, ya les había dicho, vimos pues que la iglesia se encontraba reunida. Y es interesante, hermanos, cómo es que estas primeras palabras que encontramos en el libro de los Hechos nos hablan acerca de la unidad de la iglesia local. Ellos estaban reunidos, estaban orando, cuando pues de repente se presentó este estruendo del cielo y comienza pues el derramamiento del Espíritu Santo y comienzan a profetizar. Acuérdense que ellos lo que estaban haciendo era profetizar. Entonces, y en esta parte que nosotros vamos a ver ahora, vamos a recordarlo nuevamente. O sea, cuando nosotros hablamos de profetizar, estamos en un tiempo en que no había canon del Nuevo Testamento. Estamos viendo de que es una obra del Espíritu Santo en la cual el Espíritu tiene el control del que está profetizando. O sea, ¿cómo es que es una profetización de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña? O sea, el Señor pone primeramente en la cabeza del profeta, ¿qué cosa? Lo que va a decir. Entonces, el profeta no profetiza de su propia cuenta, sino que él recibe en su cabeza el mensaje. Pero el Espíritu Santo toma control del profeta y hace de que el mensaje lo entregue usando palabras escogidas por el Espíritu Santo. Es como una ¿cómo podemos decirle? Como que estamos leyendo la Biblia inspirada. El profeta hablaba inspirado, controlado por el Espíritu Santo. Eso es lo que había sucedido en Pentecostés y lo vamos a ver nosotros en este capítulo 2 que estamos viendo ahora, del libro de los Hechos. Y pues bueno, vemos de que a pesar de que estaban viendo todas estas señales, todas estas maravillas, algunos de los judíos, ¿qué fue lo que dijeron? Estos están borrachos, es lo que habían dicho. Ahora, yo quisiera que retengamos, hermanos, en nuestras mentes algunas cosas. El contexto en el cual se predica este sermón evangelístico de Pedro. Tenemos que tener eso en nuestras mentes, porque eso, hermanos, es muy importante. Siempre nosotros que estemos leyendo algo, ya les di un dato. Yo le decía, Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo pasó ¿cuándo? 50 días después de ¿qué? De la Pascua. ¿Qué ocurrió en esa Pascua? La muerte de Cristo. O sea, nosotros estamos diciendo de que el derramamiento del Espíritu Santo viene 50 días después que todo ese pueblo judío había reclamado la muerte de Cristo y lo habían efectivamente matado, lo habían puesto en la cruz. Ese es el contexto que nosotros tenemos que pensar. O sea, es una situación donde todo está fresco, donde todo el mundo lo sabía. Acuérdense ustedes cuando Lucas también nos enseña de los 2 discípulos que estaban camino a Emaús. Y el Señor se les aparece y el Señor le pregunta de qué cosa están conversando ustedes. Y ellos le dicen, ¿cómo? ¿Tú eres el único que no sabe lo que ha pasado aquí? Y comienzan a hablar de Cristo. O sea, la noticia de la muerte de Cristo era algo que lo conocía todo el pueblo. Sabían ellos quién era el Señor Jesús. Ahora, en esta fiesta de Pentecostés como en la Pascua, hermanos, había una multitud muy grande. Acuérdense, en la Pascua era, pues no sé, yo creo que eran más de 1 millón de personas allí en Jerusalén. Y en Pentecostés, bueno, si no son 1 millón de personas, son miles de personas que habían ido para celebrar el Pentecostés allá. Entonces,
nosotros podemos decir de que en esa multitud muy grande, de miles, estaban también personas que habían sido testigos de la muerte del Señor, y por qué no, también los que aprobaron la muerte del Señor. Ahí también deben haber estado esos que estaban delante del pretorio pidiéndole a Pilatos: queremos que lo crucifiques, queremos que lo mates. Ahí también estaban en esa multitud. Es algo que tenemos que guardar en nuestra mente por lo siguiente. ¿Quién fue el que lo negó al Señor 50 días antes? ¿Quién fue? Pedro junto con los otros. O sea, ahí nosotros encontramos al Pedro cobarde. Al Pedro, era impetuoso. Él de palabra decía muchas cosas: yo nunca te voy a negar, yo voy a ir contigo a la muerte, ¿no? A veces escuchamos también así nosotros, ¿no? Creyentes: no, yo doy mi vida por Cristo, y cuando hay una situación en la que hay que decir la verdad, se quedan callados. O sea, yo pienso, ¿no? Si alguien se queda callado cuando están ensuciando la Biblia, pues nunca va a dar su vida, ¿no? Pero son impetuosos, así era Pedro, ¿no? Hay hermanos que comienzan así, pero después la obra del Señor, si son creyentes, los tiene que llevar a una etapa de madurez en que verdaderamente no le va a importar su vida, dar su vida por la causa del Evangelio. Pero ahí tenemos a Pedro nosotros. 50 días antes lo había negado el Señor. Luego sabemos por Juan capítulo 21 que el Señor lo recomisiona, ¿no? Ellos habían estado pescando, viene la pesca milagrosa, le dicen: ese es el Señor. Pedro se arroja al mar y comienza a nadar, llega el Señor, y pues el Señor 3 veces lo recomisiona, ¿no? El Señor es muy bueno, muy bondadoso. Él no desecha así nomás, ¿no? Sino que era parte de la experiencia de Pedro para que Pedro alcance la madurez. Entonces el Señor lo recomisiona a Pedro, y ahora pues nos encontramos en esa multitud. O sea, el escenario, hermanos, es algo muy interesante. Y está ahí el Pedro que hace 50 días lo negó al Señor 3 veces y lo negó maldiciendo. Y ahora, ¿qué cosa es lo que nosotros vemos? De que Pedro estaba allí cerca de aquellos que habían matado al Señor. Posiblemente Pedro reconocía: ahí está el que más gritaba, está allí. Estos también. ¡Wow! Y ahora tengo que predicar. Ese es el concepto que nosotros tenemos que ver aquí. Predicar a una multitud que había matado al Señor hace 50 días. Que se oponía a Cristo con todas sus fuerzas. Que habían creído de que verdaderamente Cristo era una secta, era algo que estaba en contra de la voluntad de Dios. Eso era lo que estaba en el pensamiento de ellos. Los fariseos habían hecho un muy buen trabajo en el pueblo. El pueblo creía eso, hermanos. Pero el Señor le dijo: no se muevan de Jerusalén, porque tienen que recibir el poder que viene de lo alto. Y ese poder, hermanos, para ser testigos fieles del Señor Jesucristo, tiene que venir ¿con qué? Con valor. Ahora nosotros vemos un Pedro completamente distinto. No solamente el Señor lo recomisiona, le dice: tú vas a ahora apacentar mi grey, tú vas a cuidar a mis ovejas. A ese Pedro que todavía no había recibido el poder. Pero le dice: pero Pedro, tú tienes que esperar que venga poder. Ese poder te va a convertir en un instrumento útil para el Señor. Ese poder te va a hacer testificar de Cristo, sin importar de que tú sepas que el mensaje que vas a dar no va a ser del agrado de muchos. Hermanos, Pedro va a predicar en ese contexto. En el contexto en el cual estaba también la multitud que había matado a su Señor. Pero ahora Pedro tiene que predicar. Es tremendo, hermanos. Por eso yo les digo, cuando nosotros comenzamos a ver así el concepto, o el contexto, nos quedamos asombrados. Más aún cuando vemos aquí, que ahora, como dice la Escritura en el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Hermanos, ese es el poder del Espíritu Santo. Ese es el poder. Un hombre que está lleno del Espíritu Santo es un hombre que mira a Dios y no teme al hombre. No teme que su predicación sea incómoda para uno, incómoda para otro. No teme eso. No teme eso. Y nosotros encontramos ahí, ¿qué cosa? De que eran cuántos los que estaban esperando
la venida del Espíritu Santo? Eran 120. ¿Y cuántos eran los que estaban, los judíos que habían ido a esa fiesta? Eran miles de miles de miles de miles. Imagínense, 120 contra miles de miles. Era una minoría. Y yo sabía que pensaba, hermanos, de que siempre ha sido así. El Evangelio de Cristo, los redimidos del Señor, aquellos que verdaderamente han hecho una profesión verdadera de Cristo, son pocos. El Señor mismo le llama manada pequeña o rebaño pequeño. Un grupito chiquito frente a una multitud. Y en esa multitud habían personas religiosas. La predicación, pues, de todas las doctrinas evangélicas dentro de la iglesia a veces despierta incomodidad entre quienes, como dirían los predicadores no muy antiguos, tienen una profesión sin conversión y tienen un cristianismo sin cruz. Entonces, predicar pues todo el consejo de Dios, pues hay que hacerlo, sin medirnos, sino que hay que ver al Señor. Algunas veces, yo escuchaba ayer una predicación de un predicador que estaba hablando acerca de la modestia cristiana, estaba escuchando Peter Masters, y en la última parte él decía, no, yo sé que esta predicación no es del agrado de muchos, pero tengo que predicarlo porque está aquí en la palabra de Dios. Ese es Pedro ahora. Pedro dice, tengo que predicar esto que el Espíritu Santo, porque ahora el Espíritu Santo ha tomado control de Pedro, y va a poner palabras en la boca de Pedro, y va a poner valor en su corazón para que se las diga. En este contexto que Pedro predica su primer sermón, él mismo comienza rechazando, hermanos, la acusación de que ellos se encontraban ebrios o borrachos. Pedro así, valientemente, se pone de pie, abre su boca y dice, estos no están borrachos. Te equivocas. Estás sacando conclusiones sin tener ninguna base para hacerlo. A esos hombres, a esa muchedumbre que tenía pues el poder de agarrarlo y matarlo como mataron al Señor. Y Pedro, vemos que inicia pues haciendo una explicación de la verdadera naturaleza de lo que había ocurrido en ese momento. Vemos que Pedro es el predicador del grupo. Ese es otro detalle también que nosotros vemos. Pedro es el predicador del grupo. Y esto, hermanos, era una obra que había sido reconocida por los 11, porque en nuestro pasaje, mire cómo dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló. Estaba con los 11, ¿no? Entonces él se pone de pie, y la Biblia no registra lo que antes registraba, que los discípulos se peleaban, ¿quién va a ser el primero? ¿Quién va a estar a la derecha? Yo voy a ser el predicador, a mí me toca predicar. Tú predicaste la semana pasada, ahora me toca a mí. No, hay mucha gente, es una oportunidad para mi fama. Y Juan dice, no, Pedro, yo voy a predicar, mira acá todo el mundo voy a aparecer en la foto. No, seguramente que van a hacer ¿cómo le llaman esas fotos que ponen ahí? ¿Cómo es? No, sí, autografiados también, pero hay una foto donde ponen, ¿no?, la cita y ponen el nombre y la foto del famoso, ¿no? No, es mi oportunidad para yo aparecer en la red social, me tomen fotos. Y de ahí me van a comenzar a llamar para salir a muchas conferencias. Es mi oportunidad. Nada, hermanos. Nada de eso. Los 11 sabían perfectamente, interiormente, evidentemente, y habían visto también al Señor cuando, después que lo recomisiona a Pedro, el Señor comienza a caminar con Pedro solo. Y había uno que le seguía atrás, que era Juan. Y Pedro le dice, ¿y por qué me sigue? Y el Señor le dice, bueno, eso no es asunto tuyo. O sea, Pedro siempre era el líder y los otros 11 estaban tranquilos con eso, ¿no? Entonces, al ver la multitud, no hubo pues discusiones entre ellos acerca de quién era llamado por el Señor para el ministerio de la predicación y la enseñanza pública. Hechos 2:14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y este versículo nos recuerda otra vez la unidad, hermano. Dice, poniéndose en pie con los 11, y ellos se mantenían unidos como un solo cuerpo, y con ello nos enseña, hermanos, lo esencial de la unidad de la iglesia local. La iglesia local, una unidad que sabemos nosotros, pues la Escritura dice que debemos ser todos de una misma mente y de un mismo corazón. Debemos de tener una misma doctrina,
Debemos de tener una misma práctica, debemos de estar así unidos. Y a lo largo de este mensaje notamos que Pedro no tiene la intención de hablar de él mismo, de su propio nombre, sino que él primeramente habla en nombre de la iglesia, pero principalmente habla en el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que hace un predicador. Eso es lo que hace un profeta. El predicador no está en el púlpito para hablar de sí mismo, de sus viajes, de sus logros, de sus conferencias, de su yo, ¿no? Tampoco está para hablar de la iglesia. Yo soy el pastor de esta iglesia, yo tengo 40,000 miembros en mi iglesia. No, el predicador está para hablar de Cristo, del Evangelio y de las doctrinas del Evangelio, de todas ellas. Esto sea notorio, es decir, esto debe ser conocido por ustedes y expresa pues la idea de que algo importante debe ser comunicado a ellos, debe de hacerle conocer a ellos, a todos los que estaban reunidos allí en ese momento. Y las Escrituras nos describen, pues como ya les dije, el valor del apóstol. Y lo describen por el uso de las palabras en griego que el Espíritu Santo separó para que sean inspiradas, ¿no?, por los autores. En la siguiente palabra con la que comienza su discurso sermón, dice, y oíd mis palabras, las cuales en el contexto de aquella época, porque acordémonos que ellos hablaban, ellos entendían diferente a nosotros, es otra cultura, era llamar la atención para oír algo que tenía dos significados. Eso es lo que significa esa palabra, oíd mis palabras, en el contexto de ellos. Lo primero es que no esperaban, o sea, ellos no iban a esperar lo que Pedro iba a predicar, punto uno, no iban a esperarlo, y dos, lo que iba a predicar no les iba a gustar. Eso es lo que significa en el contexto de la cultura griega de ese tiempo, eso de oíd mis palabras. Entonces cuando ellos escucharon que Pedro dijo, oíd mis palabras, ay, Pedro va a hablar algo que quizás nosotros no lo esperábamos y seguramente va a decir algo que no nos gusta. Y así debe ser todo mensaje que se predica pues de un púlpito cristiano. Algunas veces nos toca predicar mensajes que sabemos que no van a ser bien recibidos por la audiencia, ¿no? Y en este primer mensaje evangelístico el predicador comienza con la exposición de los profetas del Antiguo Testamento. Y me parece que está hablando aquí de 3 profetas en todo, ¿no? En la defensa del mesiasgo de Cristo y también de Joel, ¿no? Del profeta Joel. Del profeta Joel, ¿no? Y que han sido pues cumplidas delante de los ojos de quienes, de los judíos que estaban allí, habían sido cumplidas, y él cita 3 profetas, me parece, del Antiguo Testamento. Pero aquí está lo importante, es de que el apóstol no hace una narrativa, no es una narración, o sea, él no les está leyendo, lo que está haciendo el apóstol es predicar, o sea, hay una diferencia entre predicar y contarte algo de la Biblia. Hay una diferencia tremenda, ¿no? Por ejemplo, ahora nosotros estamos en un estudio, pero se me sale el predicador, ¿no? O sea, yo no estoy, a veces le pongo pasión, esa es la característica de un predicador. O sea, predicar es distinto a narrar, a contarte algo. Yo te puedo contar algo sin ninguna emoción, puedo estar de pie, así, estar hablando, sí, la profecía de Joel. Pero no, Pedro no está así. Pedro está predicando, ¿no? Y él está haciendo ¿qué cosa? Él está interpretando textos delante de sus oyentes. Y esto es algo tremendo, hermanos, porque recuerden de que en el capítulo 1, me parece, habíamos visto de que ellos, los galileos, pues no eran vistos como personas que tenían un alto conocimiento, ¿no? O sea, de las escrituras, ¿no? Los galileos eran tenidos pues como hombres del vulgo y sin letras, ¿no? Como dice también la escritura. Pero ahora lo vemos a Pedro interpretando textos. Hermanos, la iluminación del Espíritu Santo, el control que el Espíritu Santo toma del predicador es tremendo aquí, es algo pues. Y él comienza pues a explicar las escrituras para demostrar primeramente 2 cosas que hemos visto acá. Primero, el cumplimiento de las profecías, versículos 15 al 21 que hemos leído, y también para demostrar el mesiasgo del Señor Jesucristo desde el versículo 22 hasta el 36. O sea, aquí hablamos de una predicación, no hablamos de una
narración. El versículo 15 dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y lo que hace Pedro es, comienza negando lo que los burladores estaban diciendo acerca del don de lenguas del Espíritu Santo, que ya sabemos que se habían burlado y habían lanzado una acusación. Decían, estos están ebrios, están borrachos. Ahora, ¿por qué asumían ellos que los discípulos estaban ebrios? ¿Por qué? ¿Por qué es que la acusación era, ellos están ebrios? Pues no lo sabemos, hermanos. No sabemos por qué es que estos judíos hablaron así de la iglesia. Era una acusación que no tenía ninguna prueba, no tenía ningún fundamento y al parecer ellos habían hablado por hablar, como decimos nosotros, ¿no? Se está hablando por hablar, sin discernir, hermanos, el hecho espiritual que estaba llevándose a cabo delante de sus ojos. Y es algo que nos llama mucho la atención, ¿no? Cómo es que dentro de ese grupo de judíos algunos estaban preocupados, ¿no? Atónitos, maravillados, y había otro que lo tomaba así, y hablaban cualquier cosa por hablar nada más de las cosas y las maravillas que ellos estaban hablando del Señor, las maravillas del Señor. Y la defensa de Pedro, ¿cuál fue? ¿Cuál fue, hermanos, en este versículo? La defensa de Pedro era invocar la hora. Era invocar la hora en que ellos se encontraban. Pedro dice que era la hora tercera del día. O sea, eso era las 9 de la mañana. Las 9 de la mañana. En aquella hora, a las 9 de la mañana había sido pues derramado el Espíritu Santo y por esa razón no podían encontrarse ebrios. Eso es lo que dice. Es imposible, dice Pedro, que ellos estén ebrios. ¿Por qué? Porque son las 9 de la mañana. Hermanos, ¿qué cosa quiere decir esto que el apóstol nos afirma? Porque él dice, son las 9 de la mañana. Bueno, en nuestros días, aquí en nuestro país y seguramente que en otros también, no existe una hora para beber licor y tampoco existe una hora para no beber licor. Muchas veces nosotros hemos encontrado que a las 9 de la mañana están bebiendo licor, están tomando cerveza, igual como lo hacen a las 9 de la noche o por la tarde, a las 3 de la tarde. O sea, en nuestros días no existe un horario para decir a esta hora puedes beber o a esta hora no puedes beber. Y lo hacemos, ¿saben por qué, hermanos? Porque Pedro está invocando la hora. Y esto nos tiene que llevar a nosotros otra vez al tiempo de Pedro, a la geografía de Pedro, a la cultura de Pedro, a la nación donde Pedro estaba hablando, que era la nación judía, y a la sociedad donde él vivía, que era una sociedad completamente diferente a la que nosotros tenemos ahora, y es diferente a la Jerusalén de hoy día también. No es igual, no es igual. No es igual. La explicación de Pedro era que la tercera hora era, ellos tenían 3 horas divididas. Era la primera de las 3 horas establecidas para la oración diaria observada por los judíos. Ahora no sé si me van entendiendo. En el tiempo de los judíos, en ese tiempo, esto que les digo no está en la Biblia. Los judíos oraban 3 veces al día. O 3 horas al día, 3 horas específicas al día. Y la primera hora con que se comenzaba la primera oración, ¿era qué hora? Las 9 de la mañana. O sea, Pedro lo que les está diciendo a ellos es, no puede ser que estén borrachos porque a las 9 de la mañana es la oración. Es la oración a las 9 de la mañana. Por ejemplo, vamos a abrir el Salmo 55, 17. Es una interpretación que ellos tenían de esto, ¿no? El Salmo 55, 17 dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Entonces ellos decían, bueno, el salmista, David, oraba ¿cuántas veces al día? Acá vemos cuántas, 3 veces al día. Entonces él decía, nosotros también tenemos que imitar a David. Y es un buen ejemplo. Y la primera oración, ¿a qué hora comenzaba? A las 9 de la mañana. Daniel 6:10, cuando Daniel, el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba
3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Hermanos, según la práctica judía de aquel tiempo, y seguramente hasta ahora también los judíos practicantes, el primer tiempo de oración era a las 9 de la mañana, y debía hacerse sin haber probado ni alimento ni bebida. Sin probar, o sea, a las 9 de la mañana, cuando ellos oraban, no debían haber comido y no deberían haber bebido nada. Entonces Pedro le dice, nosotros somos judíos piadosos. Nosotros respetamos la tradición que tenemos por medio de la Escritura. ¿Cómo puedes decir que estamos ebrios si es la hora de la oración? La primera hora de la oración. Y tú sabes perfectamente que en la primera hora de la oración no se come nada ni se bebe nada. Eso es lo que está diciéndole Pedro. O sea, él no está diciendo son las 9 de la mañana y nosotros, que a las 9 no se puede beber. No, a las 9 se oraba, hermanos. Se oraba, y se oraba guardando ciertas formas. Y Pedro pues le dice a esa multitud que ellos los 120 eran judíos piadosos y devotos, y que esa acusación de borrachera pues se caía por sí sola. El apóstol ahora les iba a decir lo que en realidad había sucedido delante de ellos. Esa es la parte negativa. O sea, nosotros no estamos ebrios, y te voy a explicar por qué. Son las 9 de la mañana. Hechos 2:16 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahora Pedro ya desechó la acusación falsa por medio de argumentos de la palabra de Dios y la tradición judía. Pedro les dice, era como si dijeran así, lo que ustedes ven, mire, es la inspiración del Espíritu Santo de Dios que ha hecho profetizar a estos hijos de Abraham. No son borrachos, esta es la obra del Espíritu Santo. Ellos están profetizando, como lo hicieron los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Eso es lo que está pasando acá. Y para esto el apóstol predicador menciona directamente el nombre del profeta, Joel, dice. Joel, como la cita bíblica que él iba a exponer. Él iba a hablar de Joel. Y no debemos dudar que los oyentes de este sermón, hermanos, estaban familiarizados con las escrituras del Antiguo Testamento. El judío las conocía perfectamente. Entonces, ellos sabían de que el autor, que lo que él iba a explicar estaba en el texto escrito por Joel, y que además ese texto era ¿qué? Escritura. Era inspirado por Dios. O sea, era autoritativo. O sea, no era cualquier cosa, ¿no? Es como ahora, cuando abrimos la Escritura y predicamos la Biblia, estamos predicando bajo la autoridad de la Escritura la palabra de Dios. Hechos 2:17 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Bueno, cuando nosotros sabemos de que cuando se usa la frase en los postreros días, se hace referencia a los días del Mesías en adelante. Las palabras que leemos aquí en esta parte, dice Dios, esa parte, hermanos, no se encuentra en los textos hebreos. O sea, ya cuando él comienza la cita, porque a partir del versículo 17 es como que él abriera la escritura y la leyera. Pero Pedro le estaba hablando desde su cabeza y desde su corazón, ¿no? Él no abrió la Biblia, él le está hablando desde su cabeza y desde su corazón. Él dice, y en los postreros días, dice Dios. Esa palabra dice Dios no está en el texto hebreo. Es lo que quiero decir. O sea, si vamos a ir al texto aquí nosotros de Joel, no vamos a encontrar la palabra dice Dios. Pero es dicha por el apóstol con una finalidad, recordarle a los oyentes quién era el que estaba hablando. O sea, no era Pedro, era Dios quien estaba hablando. Y Pedro solamente está interpretando que esas palabras eran pues autoritativas. La idea de derramar, cuando él habla acá, derramaré de mi Espíritu Santo, es dar en abundancia. Derramar es dar en abundancia. Y esa abundancia era dada pues a la iglesia del Señor, y dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y esta palabra sobre toda carne es interesante, porque cuando dice sobre toda carne, nosotros a veces somos propensos, ¿no?, a decir, cuando leemos la palabra todos, es todos, indiscriminadamente todos. Sobre toda carne, querrá decir
de que estaba siendo derramada sobre toda carne viviente, incluyendo las bestias irracionales. No es eso lo que dice la Escritura. Tampoco está diciendo de que iba a derramar su Espíritu Santo sobre toda carne, hablando o intentando hablar sobre todo ser humano. Bueno, los mismos hechos nos demuestran que no es así. O sea, ese Espíritu había sido derramado sobre los 120 dentro de 1000 que habían allí. Dentro de los 1000 que habían, o miles de miles, el Espíritu Santo no había sido derramado sobre los burladores. El Espíritu Santo no había sido derramado tampoco sobre esos judíos que se habían quedado atónitos y tenían muchas preguntas, ¿no? Ahí no estaba el Espíritu Santo. Cuando dice sobre toda carne, significa sobre hombres y mujeres sin hacer distinción de sexo, sobre jóvenes y viejos sin hacer distinción de edad. Es decir, el don de lenguas había sido impartido sobre toda la iglesia, toda la iglesia. La alusión, hermanos, a visiones y sueños era la manera en que Dios se comunicaba a los profetas del Antiguo Testamento. El Señor se revelaba por medio de sueños, de visiones. Un sueño es cuando estaban dormidos y una visión es cuando ellos estaban despiertos, pero entraban en un éxtasis, ¿no? En un éxtasis. Están despiertos, pero como que están en éxtasis. Y nosotros podemos ver de que eso no había ocurrido. O sea, el Espíritu Santo había sido derramado y lo que ellos estaban hablando no les había sido revelado por medio de sueños y visiones a los que estaban profetizando en ese momento, sino el poder directo del Espíritu Santo. Por eso es que visiones y sueños debe ser tomado como símbolos. Hechos 2:18 dice: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y esta, hermanos, es una repetición de la promesa del versículo anterior, cambiando las palabras hijos e hijas por siervos y siervas. El versículo 19 dice: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor y humo. Bueno, nosotros tenemos acá una separación de versículos y versículos, ¿no? O sea, no necesariamente un versículo quiere decir un determinado tiempo, el otro versículo otro determinado tiempo. Cuando hemos estudiado nosotros una epístola del apóstol Pablo, habíamos impreso la epístola, quitándole esos numeritos que separan versículo por versículo, para leerlo como si fuera una carta como nosotros ahora la recibimos, ¿no? O sea, cuando mandamos una carta a alguien o un email a alguien, nosotros no separamos las palabras o las frases, usamos signos de puntuación nada más. El uso de esta separación de número de versículos y capítulos es para que nosotros podamos hallar más fácilmente el texto que vamos a hablar, ¿no? Un judío no usa así, por ejemplo. El judío escucha lo primero que está, las primeras palabras que están leyendo y dicen: está leyendo Isaías. Por acá escucha otra cosa, está leyendo Lamentaciones, como estaba el hermano leyendo, ¿no? O sea, ellos no necesitaban así, ellos lo tenían también en su memoria. Entonces nosotros vemos acá de que a partir del versículo 19 de repente debe ser una lectura corrida, ¿no? Pero vamos a separarlo nosotros. Los prodigios en el cielo y las señales en la tierra habían sido realizados en ese día. Acuérdense de que desde el cielo vino un estruendo. O sea, ese es un prodigio que ya venía del cielo. Y dice: y señales abajo en la tierra. ¿Cuál era la señal que estaba pasando ahí? Es que estaban hablando ya otros idiomas, otras lenguas. O sea, no es que esto va a venir, ¿cuándo vendrá? ¿Será ahora? No, eso ya estaba cumplido en parte ahí en ese momento. Y dice, mire, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, ¿no? Algo que nosotros, hermanos, tenemos que considerar es que estas palabras lo que quieren representar son milagros. Y la Biblia nos enseña el propósito de las señales y los milagros. El propósito de las señales y los milagros no es que las personas crean en Cristo. No es. A veces nosotros hemos escuchado, tal vez a mí sí me ha tocado escuchar cuando hay hermanos, ¿no?, carismáticos, pentecostales, y dicen: vamos a hablar en lenguas para que las personas se conviertan, vamos a hacer milagros. Y generalmente ellos hacen pues su campaña de milagros, ¿no? Dicen: trae acá tu familiar enfermo, tú estás enfermo, ven. Y de ahí después comienza la predicación del evangelio. Quieren hacer una imitación de esto, ¿no? Pero el milagro, hermanos, no es. O sea, la persona no va a creer porque ve un milagro. Acuérdense, por ejemplo, del rico y Lázaro.
Cuando el rico le dice, mándalo a Lázaro, porque si mis hermanos ven a uno que ha resucitado de los muertos, se van a convertir, van a creer. ¿Y qué le responde Abraham? No, ahí tienen a Moisés y a los profetas. O sea, ahí tienes el Antiguo Testamento. Si no creen lo que leen en el Antiguo Testamento, aunque alguien se levante de los muertos, no van a creer. ¿No? Ahí tenemos la Biblia, o sea, nosotros no tenemos necesidad de estar pensando, Señor, haz milagros para que vean. No, hermanos, ya les he dicho, aunque un ángel del cielo esté suspendido en el cielo hablando el Evangelio, yo les aseguro que esos amigos que están ahí jugando pelota, terminan de escuchar, siguen jugando pelota y siguen emborrachándose como lo hacen todos los domingos, ¿no? Entonces, eso de señales en el cielo no es una seguridad de que se va a convertir, sino que las señales, los milagros y los prodigios, ¿era qué cosa? Era la identidad, ¿no? La identidad de que la persona que estaba hablando era enviado por Dios. Entonces cuando Moisés dice, Señor, pero ¿cómo creerán que tú me enviaste? Él dice, a ver, ¿qué tienes en tu mano? Ponlo ahí en el piso, y lo convierte en serpiente. Mete tu mano por acá, saca la mano, ¿y qué cosa ve? Lepra, vuelve a meter. O sea, por esas señales van a creer que yo te envié a ti. Eso era lo que estaba pasando ahí. Esas señales eran la acreditación de que estos 120 estaban hablando en el nombre de Dios. ¿Ya, hermanos? Esto es así. Hechos 2:20 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. El día del Señor. ¿Qué significa el día del Señor, hermanos? Nosotros entendemos siempre el día del Señor. Cuando hablamos del día del Señor, tiene varios contextos. Por ejemplo, nosotros estamos hoy día en el día del Señor. Hoy es el día del Señor. El primer día de la semana es el día del Señor. Pero también entendemos que el día del Señor está relacionado al último día, el día del juicio final. Pero hay un tercer uso para esa palabra. Es el de juicio. ¿Ya? O sea, no es solamente el día del juicio, no es solamente el primer día de la semana. Miren, Isaías 2:12 dice, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Entonces el día del Señor tiene que ver con ¿qué? Con juicio. Con juicio. Entonces significa pues un día de visitación del Señor para juicio. Y esto, hermanos, ha hecho de que muchos académicos interpreten lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo, en la destrucción de Jerusalén. Usted se acordará. Por ejemplo, nosotros vemos que Flavio Josefo, un historiador judío, y Tácito, ellos comienzan a hablar en sus escritos acerca de las grandes señales que ocurrieron cuando Israel estaba sitiada. Jerusalén estaba sitiada por los romanos. O sea, eso es lo que se refiere, ¿no? El día del juicio era un día en que se estaba reivindicando la honra de Cristo. Se estaban cumpliendo las promesas del Señor, ¿no? Y en Hechos 2:21, estamos ahí nosotros, dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es la invitación final que él está haciendo, luego de predicar qué cosa es lo que había pasado. Él comienza a cerrar esta parte de su sermón, hablando de la misericordia de Dios. Y dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, en cualquier parte del mundo, que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. Dios está en todos los lugares de la tierra al mismo tiempo. Y invoca el nombre del Señor, dice, Dios es omnisciente, Dios escucha. Escucha cuando hay un clamor en cualquier parte del mundo, cuando ese clamor es de todo corazón. El apóstol pues termina esta parte de la predicación citando lo dicho por el profeta acerca de ¿qué? De una salvación segura. O sea, las cosas no están bien, están feas. Eso es lo que comienza a hablar aquí. Pero hay un Salvador seguro, que es el Hijo de Dios, Jesucristo. El Dios hecho carne. Ese es el Salvador seguro, es lo que Pedro está diciendo. Y esta palabra invocar, hermano, si es que nosotros vamos a buscarle una mejor traducción, debería decir adorare, de adorar. O sea, es como que dijera, y todo aquel que adorare el nombre del Señor será salvo. O sea, no es solamente una invocación de labios donde el corazón está desconectado de lo que dice la boca. No,
Es una adoración porque también el corazón está involucrado cuando uno clama al Señor por salvación. Sí, tiene que ser. El Señor dice, sí, el corazón contrito y humillado no lo rechaza. Al altivo lo rechaza, ¿no? Hermanos, la palabra Señor, cuando dice aquí, todo aquel que invocar el nombre del Señor, es interesante, porque pues, yo como les digo, ¿no? De un versículo hay para predicar mucho. Cuando dice invocar el nombre del Señor, esa palabra Señor corresponde a la versión hebrea ¿de qué palabra? Jehová. Jehová. Es algo, yo pienso, ¿no? que ellos deben haberse quedado pues, más estupefactos todavía, porque Pedro estaba hablando de Jehová, pero atribuyéndoselo ¿a quién? A Cristo. A Cristo. O sea, Pedro, otra vez tenemos que volver al principio, ¿no? En medio de esa multitud que era opuesta al Señor, ahora él está diciendo que Cristo, y va a decirlo también, es el Jehová que ellos adoran. Es el Jehová a quien ellos presentan su sacrificio. Es el Jehová a quien ellos alaban, a quien ellos adoran, a quien ellos temen. Y es algo tremendo, hermanos, porque eso es una prueba irrefutable de la divinidad de nuestro Señor Jesús. Si hay alguien aquí que todavía no ha invocado el nombre del Señor, este versículo es una invitación que hace Dios al pecador. Invoca el nombre de Jehová de todo corazón. Pedro se está refiriendo aquí a un grupo de personas que habían asesinado a Cristo. Y vamos a ver que Cristo, a pesar de que ellos lo habían asesinado, hay perdón para ellos. Hay perdón para los asesinos del Señor. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Vamos a orar.